Frederick Skinner dice: un vago sentido de orden emerge de la observación continuada de la conducta humana. Entonces, Frederick Skinner es conductista, y que es conductista quiere decir que le da importancia sobre todo a la conducta. Cree que lo más importante es lo que la gente hace. En la Fundación Salud y Personas no somos conductistas, somos cognitivos conductuales. Entonces yo le dije: segunda diapo, ponme esto. Cuando conoces la historia de vida de una persona, como por arte de magia, esta cobra sentido. Y me dice: ¿y qué lo ha dicho? Y digo: lo he dicho yo. Me parece de una pedantería. Pues lo habré dicho yo, pero no me lo he inventado yo, seguro. Yo creo que nadie se ha inventado nada. Desde el primer humano que dio un mensaje, a partir de ahí, lo único que hacemos es escuchar, interpretar y volver a exponer. Pero en esto creemos. Creemos en que la conducta es importante, pero tú no puedes juzgar la conducta si no conoces la historia de vida. Si tú no sabes qué ha pasado esa persona, si tú no sabes qué teme, qué ama, qué la avergüenza, es imposible que entiendas por qué actúa como actúa. Y esto para nosotros es fundamental. Y esto lo dejamos, no lo dejamos aquí, que pasaremos la diapositiva, pero lo dejamos en la memoria porque espero que cuando acabe la ponencia, como por arte de magia, esto que os estoy contando cobre sentido. Ya sabéis que la psicología es una ciencia de la salud, y entonces lo primero es saber, oye, ¿cómo nos va las ciencias de la salud? ¿Qué tal nos está funcionando esto? Pues en los últimos 70 años la esperanza de vida ha aumentado en 20. ¿Vale? Hay enfermedades como el SIDA, que eran enfermedades mortales, y que ahora la gente que tiene la suerte de contar con el tratamiento adecuado, pues ya no le supone una condena a muerte. No os tengo que decir que la supervivencia, cuando una persona padece determinados cánceres, pues antes, de nuevo, era bajísima y ahora es altísimo. En diciembre del 2019 aparece la COVID y en menos de medio año tenemos una vacuna y podemos tratarla, o sea que parece que nos va fenomenal. Ahora, nos va fenomenal en esa parte de la salud que tiene que ver con lo orgánico, con lo físico, y en lo psicológico. Pero bueno, a nadie le extraña si os digo que el 25% de la gente padecerá una enfermedad mental grave a lo largo de su vida. No estar un poquito triste, no estar un poquito depre, no tener un poquito de nervios. Estamos hablando de enfermedades graves y limitantes. El 25%, 1 de cada 4. A nadie le extraña si digo que es un problema de salud importantísimo la ansiedad y la depresión. A nadie le extraña si le digo, pues hemos hablado aquí de la muerte por suicidio. A nadie le extraña si le digo que el 30%, 1 de cada 3 bajas laborales tienen que ver con cuestiones como el estrés, la ansiedad, etc. O sea que parece que no nos va muy bien del todo. ¿Cómo es eso? Que dicen los deportistas: soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues por desgracia a lo que ganamos es a consumo de benzodiazepinas. A eso ganamos, al consumo de benzodiazepinas por habitante. Alguien puede decir, bueno, esto en realidad no va conmigo. Lo primero es entender qué es una benzodiazepina. La benzodiazepina es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, que actúa sobre el que pilota, el que tiene los mandos. Y no tiene ningún sentido que estemos medicando a nuestro sistema nervioso central si parece que no está enfermo. Sí que nos lo tenemos que tomar en serio. No es una anécdota, no es un chiste. El hecho de que esto sean medicamentos psicotrópicos, que suena como muy festivalero, no quiere decir que sea una cuestión de broma. Igualmente hay gente que parece que esto no va con él. ¿Os suena esto, no? O sea, en casi todas las casas hay una cajita de estas. Para uno el Orfidal, para el otro el diazepam, para el otro el Valium. Pues este es el calibre del drama. Esto es lo que pasa. O sea, ya no se trata de que digamos, no, es que el 25% no, es que en todos los hogares hay de esto. O en casi todos los hogares hay de esto. Entonces, esta es la foto. Esto es lo que nos hace tomar conciencia de que en realidad, aunque cada vez tenemos más cantidad de vida, parece que cada vez tenemos menos calidad de vida. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque vivimos en una dictadura de la felicidad. Porque parece que no está permitido estar triste, estar ansioso, estar melancólico, estar angustiado. En todas las dictaduras hay 2 elementos que no fallan nunca. Por un lado hay una víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es aquella persona que está triste y avergonzada. La víctima es aquella persona que dice, yo necesito ayuda, pero no se le puede decir a nadie. Esta es la víctima. La víctima es aquel que tiene 2 problemas. Uno, que no puede con su vida, y el otro que cree que es su culpa. ¿Y quién es el verdugo? El verdugo es toda aquella gente que dice que nuestra obligación es ser felices. El gran culpable de esta dictadura de la felicidad es, para mí, y aquí nos estaremos todos de acuerdo, una cosa que se llama actitud. A la obligación de tener la actitud adecuada en todos los espacios de nuestra vida. O sea, hay personas que nos dicen que no basta con ir puntual a trabajar.
hay que ir puntual y contento. Pero aquí hay un problema, que la puntualidad depende de la voluntad y ir contento depende de la emoción. Y las emociones son conscientes e involuntarias. Estamos dando pábulo, estamos dando micros, estamos dando mucho protagonismo y aplaudiendo, y lo hacemos con fervor, porque a veces comunican de narices, a personas que nos dicen que tu obligación es ser feliz. Esta es la dictadura de la felicidad. Entonces, dejarme que os hable un poco de mi relación con la actitud, ¿vale? Será poco, porque mi vida no es tan interesante, pero os voy a dar 4 detalles, me entra calor solo de pensarlo. Sobre mi vida. Aquí hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo, como Xavi, y seguramente esto que diré pues no lo sabe. Yo nací en 1978, en Tarragona, capital de la Hispania, un sitio precioso. En 1980, cuando yo tenía 2 años y medio, todavía no hablaba. Mi madre dice que empecé a hablar y entonces ya no callé y hasta ahora. ¿Vale? Pero esto hacía sospechar que había alguna cosita que no acababa de funcionar bien. Entonces, a los 6 años voy a la escuela y es el momento de aprender a leer. Y aquí yo no aprendo. ¿Vale? Curiosamente, a los 6 años también arranco mi vida con el deporte y entonces, afortunadamente, no hace falta saber leer muy bien para poder practicar deporte. Me ponen la etiqueta y la etiqueta es disléxico, la dislexia. Voy pasando los cursos como puedo. En paralelo voy navegando, en paralelo hago deporte, disfruto y soy terriblemente feliz en el deporte y terriblemente infeliz en la escuela. En octavo de GB hay 11 asignaturas, apruebo 10, suspendo una. Aquí normalmente lo que hace es el claustro se junta y hace una cosa que se llama aprobado político, que es, oye, por una le aprobamos y que él pueda pasar de curso. Pero a mí me dicen, tú para estudiar no sirves. Yo soy disléxico y tozudo. Y entonces digo, pues yo en esa época quería ser abogado y digo, por lo tanto, lo que voy a hacer es estudiar. Y lo que hacen es, pues que repita. Por lo tanto, repito. Mis padres finalmente deciden internarme. Yo aquí tengo 19 años, me queda todavía 2 cursos. Y en el internado todo cambia. Y todo cambia porque por primera vez los profesores ya no me conocen como alumno, me conocen como persona. O sea, los profesores evalúan mis notas, pero también saben pues, si hago la cama, si me relaciono bien con el personal del centro, si me llevo bien con los amigos, si soy educado, etc. Y en ese momento lo que acaba pasando es que yo dejo de formar parte de las estadísticas de fracaso escolar porque viene un profesor, viene el señor Fernando, y el señor Fernando, cuando ve mi primer examen y ve que tengo un 8 y que con faltas me queda un 2, me dice, Xavi, ¿qué pasa? Y le digo, la historia de mi vida es lo que pasa. O sea, a mí siempre me ha pasado lo mismo. A mí me gusta leer, me gusta estudiar, yo soy inquieto, pero yo voy a hacer 15 faltas en 4 páginas siempre. Entonces, el señor Fernando me propone una cosa y lo que me propone es, dice, mira, yo no te voy a restar nada por faltas de aquí a selectividad. Pero cada vez que acabes un examen, tú y yo nos sentaremos y miraremos cómo hacer para no volver a hacer esas faltas. Entonces, tenemos 2 estrategias. Una de ellas es, en el verbo echar, lo primero que se echa es la H. ¿Sí? ¿Os suena, verdad? Y la otra es buscar otras maneras de expresar las cosas con palabras que sí sepa escribir. Pues si, por ejemplo, hay un vaso encima de la mesa, el ay y el vaso, esto a mí me trae de cabeza. Y entonces yo puedo decir ese bonito objeto que contiene el agua, fuente de vida. Y yo creo que esto me ha venido bien también a la hora de escribir y que me ayuda pues, a poder expresar las cosas de diferentes maneras. Voy a la universidad, pero ahí mi actitud ya ha cambiado. No os tengo que explicar que para un disléxico estudiar 5 años de psicología es ciertamente complicado, pero como mi actitud es buena, entonces no me cuesta dedicarle el doble de horas que todos los demás. Ahora, mi actitud no cambió porque yo cambiase. Mi actitud cambió porque hubo un profesor que me dijo, tú y yo nos vamos a sentar después de cada examen y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar tu ortografía. En paralelo, campeonatos de España, Copas de España, un mundial, un europeo, alguna regata Eurolim. No un superdeportista, pero evidentemente un deportista que se le daba muchísimo mejor que los estudios. Una misma persona, 2 actitudes. ¿De qué depende? Pues de la capacidad, en este caso, de un tema orgánico. ¿Por qué os digo esto? Porque no se puede entender la psicología tal y como yo la entiendo si no se conoce mi vida.
porque esto que decía de cuando tú conoces la historia de vida, todo lo demás cobra sentido. Entonces, como que toca hablar de psicología, normalmente nos dicen que Wundt es el padre de la psicología porque diseñó el primer laboratorio que permitió observar la conducta de manera controlada y científica. Pero para mí, mi padre, el padre de mi psicología, no es Wundt. El padre de mi psicología es Sócrates. ¿Por qué es Sócrates el padre de mi psicología? Porque nos hizo dos regalos fundamentales. Uno es el método socrático. Sócrates decía, el conocimiento está en el alumno. Sócrates decía, no puede haber un profesor que dé una clase magistral y que el otro tenga que memorizar, recordar y vomitar. Lo que tiene que haber es un profesor que a través del diálogo, de la conversación sincera y generosa, le haga darse cuenta de que el conocimiento ya lo tiene dentro. O sea, el conocimiento tiene que salir de entender, tiene que salir de relacionar, tiene que salir de conversar, de charlar y de que no hay un profesor que tiene una situación de superioridad, sino de que hay un alumno que no sabe que ya lo sabe. Y así trabajamos en consulta. Cuando alguien viene a consulta, yo no pienso que yo tengo las respuestas a su vida. Yo pienso que él tiene las respuestas a su vida y que tengo que tener una conversación sincera y honesta hasta que salgan las respuestas que realmente necesita. Y luego nos hizo otro regalo, que es la eudaimonía. Lo que decía es que el objetivo del ser humano no es acumular riquezas, no es tener fama, no es tener fortuna, no es conseguir destacar por encima de los demás, es tener una vida que merezca la pena. Y esta vida que merece la pena tiene muchísimo que ver con actuar con virtud, con ser buena persona, con ser buena gente, con ayudar. No hay que ser el déspota que señala al triste. Lo que hay que ser es el que se acerca y le dice al triste en qué te puedo ayudar. Esto es lo que nos decía Sócrates. Platón va un poquito más allá y dice, y además hay que ser justo. ¿Es justo hacerle un examen para memorizar o de un contenido que solo se puede memorizar a una persona que es capaz de relacionar conceptos, pero que le cuesta una barbaridad memorizar? O sea, ¿es justo que yo pueda redactar 20 páginas y por lo que redacto no me juzguen, pero sí por las faltas que cometo en estas páginas? Pues ahí Platón, ya veis, Sócrates y Platón debían ser disléxicos. Viene Wundt y Wundt es necesario, porque la psicología tiene que ser una ciencia, porque necesitamos de este rigor, necesitamos de esta base. Y el amigo Sigmund Freud. Pero cuando hablo de Freud, siempre hablo de Freud y Santiago Ramón y Cajal. Seguro que sabéis que Santiago Ramón y Cajal ganó un Nobel por hablar de la sinapsis, de la relación entre las neuronas, entre una neurona y la otra, y además, a través de un colega, que no recuerdo cómo se llamaba, que las tintó, pudo hacer estos dibujos de las neuronas fenomenales. Ellos dos son contemporáneos, ellos dos florecen alrededor de 1890, una cosa así. Cuando hablan de florecer, florecer es a los 40, 45 años. Hay una cosa que nos dije, que no os he comentado, que es, yo cumplí 45 años el viernes pasado y lo celebré dando clases de la asignatura de habilidades del terapeuta en la Universidad Internacional de Cataluña, que es la mejor manera para mí de celebrar mi cumpleaños. Pues ellos dos florecen a finales de 1890, una cosa así. Eso quiere decir que Freud no sabe lo que hace Ramón y Cajal no sabe lo que hace Freud. Por lo tanto, Sigmund Freud tiene que explicar el pensamiento y la conducta sin saber absolutamente nada de cómo funciona el sistema nervioso. Y para no saber eso no lo hace mal. Freud nos habla de que somos animales. Y hay que recordar que somos animales. ¿Y por qué hay que recordar que somos animales? Porque lo que nos mueve, lo que genera estas actitudes, son las emociones. Entonces, como animales, normalmente tenemos el instinto de buscar aquello que genera placer y huir de aquello que nos puede generar dolor, ¿sí? Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si estuviésemos buscando el placer, nos hubiésemos saltado todo esto y estaríamos en el vermut con la música, ¿sí? Porque Freud nos decía, aunque sabemos lo que queremos y de lo que queremos escapar, también sabemos lo que está bien hacer. Hay un superyo, hay un curita que todos llevamos dentro y este curita me dice, esto te puede apetecer pero no está bien. O hay unas leyes, hay unas normas, hay una educación, hay una serie de constructos sociales que nos dicen no siempre podemos ir a buscar el placer ni siempre podemos escapar corriendo de aquello que tememos, ¿vale? Si solo le hacemos caso al superyo, lo que acaba pasando es que nuestra vida es muy aburrida y en medio tenemos el yo. El yo es mi capacidad de decidir, mi capacidad racional, de coger y decir voy a hacer esto que no me pone muy en riesgo y es bastante divertido. Entonces esto es lo que procuramos. Pero el ello
El ello es de donde nace la emoción. Y acordaros, la actitud es la emoción hecha conducta. Yo le puedo pedir a la gente conductas, pero no le puedo pedir actitudes, porque lo que estoy haciendo es pedirle un imposible. Y cuando la persona está triste, que yo le pida que esté contento, esto lo que le va a generar es frustración y culpa. La primera de las emociones, el miedo. No me acordaba. El miedo nace de identificar una amenaza. El miedo es, yo estoy identificando una cosa que es un riesgo, es un peligro, y entonces mi cuerpo reacciona a este peligro. ¿Y cómo reacciona? Pues dilata la pupila, acelera el corazón, tengo una respiración. ¿Cómo es la respiración del miedo? Es vocal, es como un jadeo entrecortado. Es algo así como... ¿Sí? Esto es el miedo. Y toda esta sangre, toda esta energía se va principalmente a las piernas, lo cual me permite salir corriendo. La emoción, el miedo, la actitud, escapar. Tenemos otra emoción que es... Me faltan manos. La ira. La ira es la emoción que responde a un abuso, a una falta de respeto, que responde ante alguien que me insulta, que me hiere, que se intenta aprovechar de mí. Entonces así, aquí se contrae la pupila, el ritmo cardíaco de nuevo se acelera, pero ¿cómo es la respiración de la ira? Es nasal y rápida. El otro día estaba en una charla y me dice, como un toro, y digo, como un toro. Pues así respiramos con la ira. Y la sangre se va principalmente a las manos, lo cual me permite coger un garrote y pegar. Esto viene bien cuando te están robando la cosecha, ¿sí? Pero viene mal cuando es un compañero el que te falta el respeto. La siguiente de las emociones es el amor. El amor es una emoción de las primarias que tiene que ver con sobrevivir, aquí ya no como individuo que escapa o pega, sino como especie que necesita de procrear, que necesita de más miembros en su especie para no desaparecer. Y esto nos hace ser optimistas, ¿sí? Nos da mucha energía. La sangre se va... Doctor, ¿dónde se va la sangre? Sabremos dónde se va la sangre, ¿no? Seguramente se queda a medio camino de todas partes, ¿vale? El amor es lo que me lleva a mí a ser capaz de convivir, tener energía y querer continuar como especie. Luego tenemos la tristeza. Con la tristeza la respiración es muy lenta, es normalmente por la boca, es entrecortada, hay apneas, o sea... ¿Sí? La calma es mucho más continuada y la tristeza es lánguida, como ellos nos hacen. Es una respiración que va muy despacito y que de vez en cuando te hace contener la respiración. La tristeza te lleva a la rumiación, te lleva a la introspección y te lleva a esconderte. La tristeza de nuestros antepasados surgía de la muerte con violencia de alguien de nuestra tribu y lo que nos llevaba es a escondernos, a buscar un lugar seguro, a buscar un hogar, a meternos bien escondidos en este sitio y entonces... a partir de aquí, volver a reinventarnos. Y para esto nos venía fenomenal la introspección. La siguiente, el estrés. A ver cómo hacéis el estrés. No está mal, ¿eh? ¡Jo, qué tíos! El estrés sería el miedo moderno. El estrés sería... Vale, porque me ataco. El estrés es esta sensación de estoy amenazado, pero no estoy amenazado de que me coma un león. Estoy amenazado, por ejemplo, la fobia social. Una de las fobias más frecuentes es la de que los demás no me acepten. Cuando el no destacar, el hablar en público. ¿Por qué tememos hablar en público? Porque yo estoy aquí y vosotros me estáis juzgando. Por buena gente que seáis, me estáis juzgando. Yo bajaré y tendréis una opinión. Si esta opinión es buena, fenomenal, sigo con vosotros. Y si es mala ya no formo parte de vuestra tribu. Hoy hay infojobs, pero antes era la muerte. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que el estrés es el miedo ante amenazas modernas. Y la siguiente, la calma. A veces cuando yo digo, ¿qué es la felicidad? Hay mucha gente que me dice, la felicidad es estar tranquilo, es vivir calmado, es estar a gusto. ¿Cómo conseguimos esta calma? ¿Os dais cuenta que yo os he dicho, normalmente hay un estímulo, hay una amenaza, mi cerebro identifica la amenaza. Hay una parte de mi cerebro, que es la amígdala en el hipotálamo, que es la que coge el control, y entonces yo pierdo la capacidad de gestionar mi pensamiento y de gestionar mi conducta. Si yo tengo mucho miedo, estoy clavado. Y quiero moverme y no me puedo mover, hasta que
mi cerebro reptiliano decida que es mejor correr que ocultarme. Entonces, por fin ya podré correr. Pero no hay control ni en el pensamiento ni en la conducta. Entonces, una manera que tenemos de gestionar esto es a través de las vísceras, a través de cómo nuestro organismo reacciona. Aquí está el interruptor. Si yo soy capaz de controlar alguna parte de mi organismo, podré recuperar el control en mi pensamiento y en mi conducta. ¿Alguno de vosotros sabe controlar los riñones? ¿Sabéis controlar el hígado? El estómago o el intestino. Entonces, lo que tengo que ser consciente es, ¿el corazón lo sabemos controlar? ¿Y la respiración? La respiración sí. La respiración es el único de nuestros órganos que mi sistema nervioso puede activar o desactivar a voluntad, pero mi voluntad también es capaz de controlar. Entonces, si mi respiración es nasal y rápida, estoy enfadado. Si modifico la respiración, sigo enfadado, pero tengo control sobre el pensamiento y la conducta. Ya no hay secuestro de la amígdala. Si mi respiración es por la boca y muy rápida, yo tengo mucho miedo. Si controlo esta respiración, seré capaz de gestionarlo. O sea, si a alguien le da miedo volar en el momento del despegue o en el momento del aterrizaje, tomar conciencia de la respiración y modificar esa respiración le permite que el miedo continúe, pero ya no hay secuestro de este miedo. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, que es yo me puedo hacer responsable en parte de mis emociones, que éstas responden a la conducta, pero si gestiono, por ejemplo, mi respiración, retomo el control del pensamiento y la conducta y de esta manera puedo intervenir o puedo modificar alguna cosa. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? O sea, yo os he dicho, vivimos en una sociedad donde parece que no está permitido estar triste, sentirse melancólico, no ser feliz. Entonces, para darle la vuelta, hay algo que ya estamos haciendo, que es coger y decir, yo como empresa, lo que voy a hacer no es quejarme de que este viene mal a trabajar, es entender que si viene mal a trabajar solo pueden pasar dos cosas, que tenga un problema en el trabajo o que tenga un problema en casa. Entonces, lo que voy a hacer es intentar poner recursos para que esta persona pueda reconducir, pueda recuperar este problema que puede tener en un sitio o en el otro. O sea, lo primero, hacerme responsable del control de mi propia emoción. Lo segundo, ser generosos, tener una vida que sea eudaimónica, que merezca la pena, que esté bien, ser virtuosos en vuestra vida, ayudar, aceptar que los demás no están bien y que el que no está bien no es porque tenga ganas. O sea, es que ¿de verdad alguien se cree que hay un niño que se va triste al colegio porque le da la gana? ¿De verdad alguien se puede pensar que hay una persona que se va triste a trabajar porque le apetece? Se va triste a trabajar porque su vida personal o laboral lo justifican, porque hay un estímulo, porque ha sucedido algo y las emociones no se pueden escoger. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos en gente como Paula y rodearnos de gente como Javier. ¿Tenéis un chimpún? ¡Chimpún! Venga, ya está. Gracias.